Mi novia publicó, finalmente embarazada. Pero yo llevo 8 meses en misión. Estoy mirando mi celular a las 3 de la mañana en Afganistán. Mi novia, Tania, acaba de subir a Instagram un anuncio de embarazo súper producido. Globos rosas, fotos profesionales, todo el paquete. La leyenda decía, finalmente embarazada de 3 meses. Hora de atrapar a este idiota. Esposa de militar, faja y bebé a bordo. Hice las cuentas, luego las volví a hacer. Llevo fuera 8 meses. La última vez que estuve en casa fue en enero. Ahora es septiembre. 3 meses de embarazo significa que concibió en junio, cuando yo estaba a 8,000 kilómetros de distancia comiendo raciones del ejército. Escribí un solo comentario. ¿De quién es el bebé? Lo que pasó después fue de novela. Su celular se volvió loco. Los comentarios no paraban. Todos haciendo las mismas cuentas que yo. Las capturas de pantalla corriendo por todos lados. Ella intentó borrar el post, pero se trababa y la gente seguía sacando prints. En menos de una hora, yo tenía 73 mensajes de amigos en común. Mi mamá me estaba llamando de madrugada en su horario, pero lo mejor fue que la mamá de Tania comentó antes de que borraran todo. ¡Tan orgullosa! Diego será un gran papá. Diego no es mi nombre, yo soy Emilio. Después Tania hizo un en vivo llorando, fingiendo ser viuda de militar, porque yo la había abandonado. Y suelta. La terapia me ayudó a entender. Alguien comentó, pero si Emilio está escribiendo desde Afganistán, qué viuda ni qué nada. Ella cortó la transmisión en el acto. Luego mi vecino Diego, sí, el mismo al que le pedí que la vigilara, me mandó un mensaje. Ese tipo, desempleado, viviendo a costillas de mi novia mientras yo estoy en misión, todavía tuvo el descaro de decirme que yo tenía que hacer lo correcto. Le saqué captura a todo y lo mandé a todo mundo que conocemos. Pero espérate, todavía se puso peor. La mamá de Tania llamó a mi mamá a las 4 de la mañana. Mi mamá grabó la llamada. Su hijo tiene que hacerse responsable. ¿De qué? Él lleva 8 meses en misión. Por abandonar a Tania. Ella tenía necesidades. El bebé necesita apoyo del verdadero padre, o sea, Diego. Pero Emilio gana más. El ejército paga bien. Diego está entre trabajos. ¿Entre trabajos? Ese tipo siempre está desempleado. Al rato empezaron las amenazas legales. Un abogadillo de Quinta mandó un correo a mi cuenta militar exigiendo pensión por daño emocional, la mitad del valor de mi casa, que compré antes de conocerla, mantenerla en mi seguro médico y $10,000 para cosas del bebé. Ah, y una disculpa escrita por la humillación pública. Mi abogado militar se rió hasta las lágrimas. ¿Quiere beneficios militares estando embarazada del hijo de otro? Esto es comedia pura. Pero lo más ridículo vino después. Tania grabó un TikTok llorando en su carro, el mismo carro cuyo seguro yo pagaba, hablando del abuso de misión, y lanzó el hashtag #hay viuda real de militar. Los comentarios la destrozaron. Chava, él está literalmente comentando desde Afganistán. ¿Viuda de militar? Si está bien vivo. Me autorizaron un permiso de emergencia. Primera parada. Cambiar cerraduras. Llego a mi casa y encuentro ropa de Diego en mi closet, su consola en mi escritorio, ultrasonidos pegados en mi refri y un letrero en la sala que decía Futuros señor y señora Morales. Morales, el apellido de Diego. Mientras empacaba sus cosas, encontré el diario de embarazo de Tania. Y ahí leí algo que me hizo hervir la sangre. Diego dice que esperemos hasta que Emilio esté más tiempo en misión para que no pueda pelear nada. Los militares siempre pierden en la corte. Este bebé nos va a asegurar la lana. Y justo en ese momento llegaron. Diego se puso blanco al verme. Bro, te lo puedo explicar. Fuera de mi casa. Le dije tranquilo. Tania arrancó con su show. Amor, volviste, te extrañé tanto. Estás embarazada de 3 meses del hijo de él. Basta. Cambió de estrategia llorando. ¿No entiendes? Me dejaste sola 8 meses. ¿Sola con Diego en mi cama que yo pago? Diego intentó hacerse el hombrecito. Oye, no hay que ser grosero. ¿Grosero? ¿Tú eres un mantenido viviendo en mi casa con mi novia criando a tu bebé? ¿Quién falta al respeto aquí? Todavía soltó. Bueno, técnicamente la casa también es de Tania. No, su nombre no aparece en nada. Tania marcó a su mamá en altavoz. Mamá, Emilio me está corriendo estando embarazada. Y la mamá respondió. Tienes que mantener a ese bebé. No me importa de quién sea. Diego no puede trabajar por la espalda. Llegó la policía. El oficial revisó escritura, recibos, papeles de la misión, capturas del anuncio. Miró a Diego, luego a Tania embarazada y volvió conmigo. Señor, la casa es suya. Ellos tienen que irse. Diego todavía intentó. ¿Y el bebé? ¿Y las matemáticas básicas, mijo? Contestó el policía. Se fueron. Cambié todo. Cerraduras, contraseñas, hasta la Netflix.
La última noticia que tuve fue que los dolores de espalda de Diego se curaron milagrosamente cuando necesitó trabajar para mantener a su bebé. Y Tania anda posteando sobre masculinidad tóxica y privilegio militar, pero la internet no olvida nada. Cuando cerré la puerta detrás de Tania y Diego aquella madrugada, con la policía aún estacionada frente a mi casa, pensé que lo peor había terminado. Cambié las cerraduras, desconecté el wifi y me tiré en el sillón con la adrenalina todavía corriendo por mis venas. No dormí. Tenía el cuerpo en México, pero la mente seguía en Afganistán, alerta, preparado para cualquier ataque. Nunca imaginé que la guerra más difícil no estaba allá, sino aquí, en mi propia casa. Al día siguiente fui al banco a revisar mis cuentas. Todo estaba intacto, gracias a Dios. Pero al abrir el correo electrónico, me encontré con un tsunami de mensajes, notificaciones de Instagram, solicitudes de entrevista de periódicos locales, y hasta un correo de un abogado desconocido que decía representar a Tania. El asunto del mensaje era ridículo. Solicitud de pensión provisional y compensación por abandono emocional. Reí, aunque era una risa amarga. Abrí el correo y leí en voz alta. Mi representada, la señora Tania López, actualmente embarazada, solicita que el señor Emilio Ramírez continúe proveyendo sustento económico debido a la dependencia establecida durante la relación. Se requiere además el uso compartido del inmueble hasta el nacimiento del bebé. Me llevé la mano a la frente. Uso compartido. El juez que autorizara eso tendría que estar loco. Cerré la laptop y marqué al capitán jurídico de mi unidad, un viejo conocido que siempre me decía la verdad sin adornos. Contestó con voz ronca. Ramírez, ya me enteré de tu novela. Aquí todos estamos leyendo las noticias. No te preocupes, tienes todo en regla. Pero prepárate. Ella no se va a rendir. Tenía razón. Esa misma tarde Tania apareció en un Facebook Live desde la casa de su mamá en Puebla. El título era puro drama. Abandonada por un soldado. Mi verdad. Ahí estaba, con los ojos hinchados de tanto fingir lágrimas, contando que yo la había dejado morir de soledad y que Diego solo era un amigo que estuvo en el momento más oscuro. Mientras la veía en la pantalla, no pude evitar soltar una carcajada amarga. En los comentarios algunos intentaban defenderla, pero la mayoría hacía las cuentas. 3 meses de embarazo, pero Emilio lleva 8 fuera. No checa. Lo que más me dolió no fue lo que ella dijo, sino lo que cayó. Nunca mencionó que yo pagaba todo. Renta, coche, seguro médico. Nunca mencionó que Diego llevaba meses en mi sala jugando videojuegos mientras yo dormía en catres en pleno desierto. Ella solo pintó una historia donde yo era el villano y ella la mártir. 2 días después recibí la primera citación formal, una audiencia en el Juzgado Familiar de Ciudad de México. El documento decía que Tania pedía pensión y que su abogado argumentaba que, aunque yo no fuera el padre biológico, había responsabilidad moral por el tiempo de convivencia. Lo leí 3 veces. Responsabilidad moral. Ese fue el término exacto. Cuando se lo conté a mi mamá por teléfono, estalló. ¿Responsabilidad moral? ¿De cuidar al vago de Diego también? ¡Estos están enfermos! Tranquila, jefa. Yo voy a arreglarlo. Solo necesito paciencia. El día de la audiencia llegó. Tania entró tomada del brazo de su madre, con la panza apenas notoria y una sonrisa cínica que me revolvió el estómago. Diego no se presentó, claro, siempre entre trabajos. Su abogado, un tipo joven con corbata mal ajustada, empezó a leer argumentos como si fuera un libreto de telenovela. Mi clienta fue emocionalmente devastada por la ausencia prolongada del señor Ramírez. Ella merece compensación económica para cubrir las necesidades durante el embarazo y posterior crianza. Levanté la mano y pedí la palabra. Miré directo al juez y dije, «Señoría, tengo 8 meses en misión internacional. Las fechas no mienten. Ese bebé no es mío. Tengo pruebas médicas que pueden confirmarlo. ¿Cómo se supone que debo responder económicamente por algo que ni siquiera me corresponde?» El juez pidió calma, fijó una nueva cita para la prueba de ADN y levantó la sesión, pero no sin antes lanzar una advertencia. «Señor Ramírez, hasta que no se compruebe lo contrario, la señora López tiene derecho a solicitar medidas provisionales». Salí del tribunal con la sangre hirviendo. Afuera, un grupo de periodistas locales nos esperaba. Las cámaras se enfocaron en mí, preguntando si era cierto que abandoné a mi novia embarazada. Tania aprovechó, soltando un discurso ensayado sobre el sacrificio de las mujeres que esperan a los soldados. Yo la miré fijamente mientras hablaba, y por primera vez no sentí rabia. Sentí compasión mezclada con asco. Estaba dispuesta a destruir su propia dignidad con tal de no aceptar la verdad. Regresé a casa con la cabeza llena de ruido. Apenas cerré la puerta, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Abrí y leí. «Emilio, tienes que saber algo sobre Diego. No es lo que parece. Llámame urgente».
Y me quedé mirando la pantalla, con el corazón golpeando en el pecho. ¿Quién demonios me estaba escribiendo ahora? No pude dormir esa noche. Me quedé viendo el mensaje en la pantalla una y otra vez. Emilio, tienes que saber algo sobre Diego. No es lo que parece, llámame urgente. El número no estaba registrado, pero era de la Ciudad de México. Después de pensarlo varias veces, marqué. Contestó una voz femenina, nerviosa, como si estuviera mirando por encima del hombro mientras hablaba. ¿Emilio Ramírez?, preguntó casi susurrando. Sí. ¿Quién habla? Me llamo Laura. Soy la exnovia de Diego. El estómago se me apretó de golpe. Laura empezó a hablar rápido, como si quisiera soltarlo todo antes de arrepentirse. Escucha, no soy amiga de Tania ni mucho menos. Al contrario, Diego me debe dinero, me robó cosas, y cuando vi en redes que ahora estaba viviendo en tu casa, con tu novia, me quedé helada. Ese tipo no solo es un mantenido, tiene antecedentes. Me quedé en silencio unos segundos, dudando. ¿Antecedentes de qué? De violencia, de estafa, de meterse con mujeres que lo mantienen. Emilio, no quiero meterme en tu vida, pero ten cuidado. Tania piensa que tiene todo bajo control, pero no conoce de verdad al hombre con el que se metió. La llamada se cortó abruptamente, como si Laura hubiera colgado por miedo. Me quedé con la respiración entrecortada. Todo lo que había escuchado me sonaba a advertencia más que a chisme. ¿Violencia? ¿Estafa? Tenía que confirmarlo. Al día siguiente, fui a un café internet. Sí, un lugar de esos que todavía sobreviven en barrios viejos. Y empecé a buscar en bases públicas de la Ciudad de México. Después de horas, lo encontré. Diego Morales, 32 años, denuncias por fraude menor, amenazas y lesiones. Ninguna condena formal, pero sí varias carpetas abiertas. Me apoyé en la silla, cerré los ojos y solté un suspiro. Todo lo que Laura había dicho era real. Ese mismo día recibí otra notificación. La audiencia de pruebas de ADN sería en 2 semanas. Eso me dio tiempo. Y también me dio miedo, porque sabía que, si Diego descubría que yo estaba escarbando en su pasado, podría reaccionar mal. La primera confrontación no tardó en llegar. Estaba en el supermercado, comprando cosas básicas, cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Ya te crees mucho porque el juez te escuchó? Me giré y ahí estaba. Diego, con una sonrisa torcida, apoyado en el carrito de compras como si nada. No tengo nada que hablar contigo, le respondí, seco. Claro que tienes. Mi hijo va a nacer, y aunque no lo quieras aceptar, tú vas a tener que cooperar. Me reí, pero era esa risa amarga que me salía cada vez que escuchaba sus estupideces. ¿Cooperar? Lo único que voy a cooperar es para que te saquen de mi vida. Diego se acercó, tan cerca que sentí su aliento. Ten cuidado, soldadito. No siempre vas a tener a la policía para defenderte. Lo empujé suavemente con el carrito. Y tú ten cuidado, porque yo sí sé defenderme solo. La tensión era tan densa que hasta los cajeros se quedaron mirando. Diego se fue murmurando insultos, pero yo sentí algo nuevo en el pecho, un presentimiento oscuro. Este tipo no se iba a quedar tranquilo. Esa misma noche, mientras trataba de distraerme viendo televisión, recibí un mensaje de mi vecino don Ernesto, el señor mayor que siempre vigilaba la calle. Me escribió: Emilio, vi a Diego rondando tu casa hace rato. No me gustó cómo se veía. Me levanté de golpe, revisé cada ventana y puerta. Todo estaba cerrado, pero esa sensación de ser observado me persiguió hasta la madrugada. Al día siguiente, me llegó una notificación en el celular que casi me hizo soltarlo al suelo. En Twitter estaba circulando un video donde se veía mi casa, y de fondo una voz diciendo: aquí es donde vive el desertor que dejó embarazada a su novia, y ahora no quiere hacerse cargo. No era solo un problema personal ya, se estaba volviendo público de una forma más peligrosa. La audiencia para la prueba de ADN estaba marcada a las 10 de la mañana en el Juzgado Familiar de Ciudad de México. Llegué temprano, con mi abogado militar a un lado, y aún así, mi estómago se retorcía. Sabía que los números no mentían, que la biología me iba a dar la razón, pero lo que me preocupaba era lo que Tania y Diego podían inventar para complicar las cosas. Cuando entraron a la sala, me quedó claro que venían preparados para el show. Tania apareció maquillada como si fuera a un bautizo, con la panza ya un poco más notoria, y la mano entrelazada con la de su mamá. Diego llegó unos minutos después, con camisa planchada, seguramente prestada, y la actitud de quien se cree intocable. No podía creer el descaro de ese hombre. El juez pidió silencio y dio paso al procedimiento. Se nos explicó que se tomarían muestras de sangre de Tania y de mí para compararlas con el material genético del feto. Yo asentí en silencio, pero ella no perdió la oportunidad de soltar el veneno. Señoría, espero que Emilio no intente sabotear esto. Él siempre quiso zafarse de sus responsabilidades. La sala se llenó de murmullos.
Yo respiré hondo y respondí: sabotear. No, al contrario. Por fin va a salir la verdad. El juez la mandó callar, pero ya había logrado lo que quería: dejar la duda flotando, como si todo fuera un teatro. Mientras nos sacaban la sangre, Diego se me acercó y murmuró con una sonrisa que solo yo podía ver: cuando salga negativo, ¿qué vas a hacer? Porque igual vas a quedar como un cobarde que no cuidó a su mujer. Lo miré de arriba abajo y contesté bajito, con calma: cuando salga negativo, lo único que voy a hacer es ver cómo te las arreglas para mantener a tu hijo con tu propio dinero. Se le borró la sonrisa de golpe. 2 semanas después, llegó el día de los resultados. El juez leyó en voz alta: probabilidad de paternidad, 0. 00%. El señor Emilio Ramírez no es el padre biológico del menor en gestación. El silencio en la sala fue absoluto, solo roto por un jadeo ahogado de la madre de Tania. Diego bajó la mirada, pero Tania no lloró, no gritó, no se desplomó. Simplemente se levantó y dijo en voz alta, con una calma perturbadora: no importa lo que diga un papel. Emilio era mi pareja y moralmente es responsable. Hubo risas ahogadas entre los presentes. El juez golpeó con el mazo: señora López, los documentos son claros. El señor Ramírez queda exento de cualquier obligación relacionada con este niño. Salimos de la sala y pensé que, por fin, todo terminaba. Pero me equivoqué. Afuera nos esperaban reporteros con micrófonos. Antes de que yo pudiera abrir la boca, Tania se adelantó, con lágrimas falsas corriendo por sus mejillas. La ciencia podrá decir lo que quiera, dijo mirando a las cámaras, pero Emilio me dejó sola en el peor momento. Me abandonó, y eso es violencia emocional. Las preguntas llovieron sobre mí. ¿Es cierto que la dejó? ¿Va a apoyar al bebé aunque no sea suyo? ¿Qué opina del hashtag la viuda de militar que ya es tendencia? Mi abogado me empujó para salir del tumulto, pero yo ya había visto suficiente. Ella no iba a parar. Aunque la biología, la ley y la lógica estuvieran de mi lado, Tania iba a seguir explotando la narrativa de víctima. Esa noche llegué a casa agotado, con la cabeza retumbando de tanto ruido mediático. Me tiré en la cama y cerré los ojos, y entonces escuché algo que me heló la sangre. Un golpe seco en la ventana del cuarto. Me levanté de inmediato, tomé una lámpara y corrí a mirar. En el suelo del patio había una piedra envuelta en una hoja arrugada. Abrí el papel con las manos temblorosas. Solo tenía una frase escrita con marcador negro: esto apenas comienza. Esa piedra con el papel todavía estaba en mi escritorio cuando amaneció. No dormí nada. Me pasé la noche pensando quién podía haberla lanzado. No había cámaras de seguridad en mi casa y el golpe fue tan fuerte que me quedó claro: no era una broma de vecinos, era una advertencia. A las 8 de la mañana marqué a mi vecino don Ernesto, el que siempre vigilaba la calle. Me contestó medio adormilado: disculpe la hora, don Ernesto, ¿vio algo anoche? Pues escuché un ruido como a la medianoche, pero pensé que era un carro pasando. ¿Por qué? Me aventaron una piedra con un mensaje: ¡caray! Emilio, mejor ponga cámaras. Ese Diego es capaz de cualquier cosa. La sugerencia me quedó dando vueltas. Fui directo a una tienda de electrónicos y compré un kit de cámaras de seguridad. Pasé todo el día instalándolas, uno por uno, con la paciencia de un francotirador. Cuando terminé, sentí al menos un poco de control sobre mi propio espacio. Pero esa misma tarde, mientras revisaba Twitter, vi que Tania había subido un nuevo video. Esta vez estaba en su coche, con las manos temblando y música triste de fondo. No me importa lo que digan de mí. Yo solo quise amar a Emilio. Él me abandonó. Me dejó con Diego porque necesitaba compañía. Y ahora me persigue. Me quiere ver destruida. Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos la consolaban, pero la mayoría le escribía cosas como: ya basta, todos vimos las fechas. O: la víctima eres tú, pero de tus propias decisiones. Sin embargo, lo más perturbador no fue el video en sí, sino el hashtag que impulsó: abuso de misión. No entendía. ¿Abuso de misión? Al parecer, ella estaba vendiendo la idea de que ser pareja de un militar que se ausenta por meses es en sí mismo una forma de abuso. Y lo más increíble, el hashtag empezó a moverse. En pocas horas, ya había decenas de publicaciones usándolo. Me hervía la sangre. Esa noche, mientras revisaba las cámaras recién instaladas, vi algo que me hizo quedarme helado. Diego, parado frente a mi portón. No tocó, no gritó, solo estuvo ahí, inmóvil, mirando hacia adentro por varios minutos. Después sacó su celular, tomó una foto de la casa y se fue. Le mostré el video a mi abogado al día siguiente. Esto es hostigamiento, me dijo. Vamos a levantar una denuncia formal. ¿Y si dice que solo pasaba por la calle? Entonces será tu palabra contra la suya. Pero ahora tenemos pruebas en video.
Decidimos presentar la denuncia. Y como si lo supiera, Diego apareció esa misma tarde en la audiencia de seguimiento, con esa sonrisa burlona de siempre. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que agregar, él respondió: «Solo quiero lo mejor para el bebé. Emilio no entiende que un niño necesita estabilidad. Si él hubiera estado en casa, nada de esto habría pasado». Lo miré con rabia contenida. «¿Y por eso me robaste la vida que yo estaba construyendo?». El juez pidió silencio, pero el mensaje estaba claro. Diego estaba intentando pintarme como culpable incluso después del ADN. Esa noche regresé a casa con la cabeza a punto de estallar. Me serví un vaso de agua, prendí la televisión y traté de relajarme. Pero a la media hora, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido con una foto adjunta. Cuando la abrí, casi se me cae el teléfono. Era mi casa, tomada desde el callejón lateral, con las luces encendidas. Y debajo de la imagen, un texto: «Te estamos vigilando». Me quedé mirando esa foto en la pantalla del celular, con un frío en la espalda que no sentía ni en el desierto de Afganistán. «Te estamos vigilando». Esa frase me hizo entender que ya no era solo un problema de pareja, ni un chisme en redes. Esto era acoso real. Lo primero que hice fue guardar la imagen, imprimirla y llevarla directo a la comandancia más cercana. El oficial que me atendió revisó los papeles con calma. «Mire, señor Ramírez, la foto es evidencia, sí, pero sin un nombre concreto que podamos ligar, es difícil actuar». «¿Cómo que difícil? Ese hombre estuvo frente a mi portón, lo tengo en video». Le respondí con la voz temblando de rabia. El oficial me miró con cara cansada. «Entonces tendrá que levantar una denuncia por hostigamiento. Y esperar». Salí de ahí con el estómago revuelto. Esperar. Yo había arriesgado la vida en otro país para proteger a gente que ni conocía, y ahora que pedía protección en mi propio barrio, me decían que tenía que esperar. Esa misma noche, instalé sensores de movimiento y conecté todo a mi celular. Si alguien se acercaba, lo iba a saber al instante. 2 días después, el sistema sonó a las 3 de la mañana. Abrí la cámara y ahí estaban, Tania y su madre, paradas frente a mi puerta gritando. Encendí el altavoz de seguridad. «Váyanse de aquí antes de que llame a la policía». Tania respondió llorando. «Eres un monstruo, Emilio. Yo estoy embarazada y me dejas en la calle». La madre gritaba detrás. «Esa casa también le pertenece a mi hija por convivencia. Eres un abusador». Llamé al 911 en altavoz, sin quitar los ojos de la cámara. Cuando escucharon que la patrulla venía en camino, corrieron como si nunca hubieran estado ahí. Al día siguiente, encontré mi portón rayado con aerosol rojo. «Cobarde». Me ardió la cara de pura impotencia. El barrio ya murmuraba. Algunos vecinos me miraban con lástima, otros con desconfianza. Hasta don Ernesto me dijo en voz baja: «Mire, muchacho, yo sé la verdad, pero la gente habla. Esa mujer anda diciendo que usted la quiere dejar en la calle con un bebé. Y ya sabe, hay quienes le creen». La humillación era insoportable. No bastaba con tener la ley de mi lado. En el juicio público, yo seguía siendo el villano. Decidí hacer algo que nunca pensé que haría: dar mi propia versión. Me grabé en un video sencillo, con la cara cansada, sin música ni filtros, y conté todo. Las fechas, el ADN, las pruebas de que Diego vivía en mi casa mientras yo estaba en misión. Lo subí a Facebook y a Instagram. En cuestión de horas, se volvió viral. Miles de comentarios, la mayoría apoyándome. Las matemáticas no fallan. Team Emilio, ese Diego es un parásito. Pero lo más impactante fue lo que apareció en mi bandeja de entrada. Mensajes de mujeres que decían haber tenido historias parecidas con Diego. Una incluso me mandó fotos de él sacándole dinero a otra chica en Querétaro, usando la misma excusa de siempre: «Estoy entre trabajos». Mientras leía esos mensajes, mi celular vibró otra vez. Esta vez no era una desconocida. Era Laura, la exnovia que ya me había advertido. Me escribió solo una frase: «Si quieres pruebas reales contra Diego, tenemos que hablar en persona. Lo que sabes es solo la mitad». Nos citamos en un café discreto de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Laura llegó con gafas oscuras y el cabello recogido, como si quisiera pasar desapercibida. Tenía las manos inquietas, jugando con la taza de café mientras yo la observaba en silencio. «Gracias por venir», dijo finalmente, con voz temblorosa. «Yo no estoy haciendo esto por ti, Emilio. Lo hago porque Diego me arruinó. Y si no lo paras, va a seguir haciéndolo con otras». Me incliné hacia ella. «Dime todo lo que sabes». Laura suspiró, como si se estuviera quitando un peso enorme de encima. «Diego es un maestro del engaño. Siempre encuentra mujeres que lo mantienen. A mí me sacó casi 150,000 pesos en 2 años con excusas de negocios que nunca arrancaron. Me dejó deudas, problemas con mi familia, y cuando lo enfrenté, me golpeó. Nunca lo denuncié porque me amenazó con unos amigos que tiene gente peligrosa. Sentí un nudo en el estómago.
Ella sacó de su bolso un folder gastado y lo empujó hacia mí. Aquí tienes. Recibos, transferencias, capturas de mensajes, todo. Incluso un acta de denuncia que nunca firmé por miedo. Lo abrí y mi sangre hirvió. Ahí estaba todo, con fechas, montos y su nombre escrito en tinta. No era solo un mantenido, era un depredador profesional. ¿Por qué me lo das a mí?, pregunté. Laura bajó la mirada. Porque tú eres el único que tiene con qué enfrentarlo. Yo intenté alejarme, pero ahora que está con Tania y tiene un bebé en camino, esto se va a poner peor. Ella cree que lo controla, pero en realidad es él quien la manipula. Su voz se quebró. No quiero que otra mujer termine como yo. Salí de ese café con el folder bajo el brazo y una determinación nueva. Hasta ese momento había pensado que todo era una pesadilla personal, un drama de pareja expuesto en redes. Pero ahora lo entendía. Diego no era solo un problema mío, era un patrón repetido, una plaga que usaba a las mujeres como escaleras para trepar un poco más. Esa misma noche hablé con mi abogado. Le mostré el folder y las pruebas. Sus ojos se abrieron de par en par. Con esto lo podemos hundir. Es fraude, es violencia, es un historial que ningún juez va a ignorar. Emilio, tienes oro en las manos. Me quedé en silencio un rato, mirando las fotos impresas de los comprobantes. Pero si lo hago público, Tania también va a caer. Y entonces tendrás que decidir, me respondió el abogado cruzando los brazos. ¿Quieres venganza o quieres justicia? La pregunta me taladró la cabeza toda la noche. Mientras pensaba en eso, llegó un mensaje a mi celular. Era un número desconocido, pero con foto de perfil. Un ultrasonido. El texto decía: si sigues metiéndote con Diego, no volverás a ver a tu familia. Me quedé helado. No eran solo amenazas vacías. Ahora habían tocado lo más sagrado. Mi mamá, mi hermana, mi gente. Cerré los puños con rabia contenida. Esto ya no era una disputa por una casa ni un pleito de redes. Esto era una guerra. Cuando salí del despacho del abogado con el folder de Laura en la mano, supe que no había marcha atrás. Esa noche llamé a mi madre y le pedí que se quedara en la casa de mi hermana. No salgas sola, no contestes llamadas de números que no conozcas y si ves a alguien raro, me llamas de inmediato. Su voz se quebró al otro lado, pero obedeció. Protegí a los míos como si el simple hecho de decirlo en voz alta los hiciera más reales, más a salvo. A la mañana siguiente presentamos las pruebas en la fiscalía. No hablamos en tono solemne. Yo estaba furioso, pero calculador. Laura entregó copia de los recibos, transferencias, mensajes y la lista de mujeres que, según ella, habían sido víctimas de la misma técnica. Mi abogado militar preparó la carpeta criminal: fraude, amenazas, violencia familiar. No queríamos que esto quedara solo en la esfera civil. Necesitábamos que Diego tuviera que responder ante la ley. El fiscal nos recibió con cautela, pero con profesionalismo. Al ver las pruebas, se le notó un cambio. Dejó de mirar papeles y empezó a mirar a mí. «Señor Ramírez», dijo, «esto tiene pinta de patrón delictivo. Vamos a abrir investigación formal, pero comprende que la fiscalía sigue protocolos. Citaremos a testigos, solicitaremos órdenes de aprehensión si hay mérito, y todo eso toma tiempo». «Lo entiendo», respondí. «Solo quiero que esto no termine con él moviéndose a otra casa y repitiendo lo mismo con otra chica». Salimos de la fiscalía con una sensación extraña. Era el primer paso real, pero la maquinaria legal es lenta. Mientras tanto, la presión social no daba tregua. Tania no se quedaba quieta. Me atacaba cada vez con más vehemencia en sus videos y entrevistas. Su madre repetía los mismos argumentos en radio local. Pero ahora nosotros teníamos algo más. Testimonios de mujeres que confirmaban el patrón y, sobre todo, recibos que demostraban transferencias hechas desde cuentas de Diego, a cuentas de él mismo, o a tarjetas que él controlaba. Eso no era opinión, era rastro bancario. Decidí hacer una jugada pública calculada. Mi abogado y yo convocamos a una rueda de prensa pequeña con periodistas locales, una mañana en la que sabía que la atención sería mayor. No quería que se viera a modo de venganza, quería que el mensaje fuera claro. Esto es un patrón que debe investigarse. Me paré frente a las cámaras con Laura a mi lado. Ella temblaba, pero mantuvo la mirada fija. Conté mi versión breve y precisa. Las fechas de emisión, el ADN, las pruebas que habíamos entregado. Mostramos un dossier con capturas, fotos y recibos. No era espectáculo, era evidencia. Las reacciones fueron mixtas. Muchas personas me escribieron para agradecerme por haber hablado en voz alta. Otras me dijeron que exponerse así podía escalar el conflicto. Pero la prensa había prendido una chispa. Hubo notas en 3 portales y un reportaje en la tarde. Todo eso incomodó a Diego y a su entorno. No tuvieron tiempo de reaccionar con guión. Tuvieron que improvisar. Esa misma tarde, cuando regresé a casa, mi abogado me llamó para avisarme que la fiscalía había solicitado una orden de protección temporal a mi favor
y que había una citación para Diego para declarar sobre los cargos de fraude y violencia. Fue una pequeña victoria, pero suficiente para que mi cuerpo se aflojara por primera vez en semanas. Respiré hondo y noté que mis manos ya no temblaban tanto. Al otro día, sin embargo, llegó la primera represalia directa. En la madrugada, alguien desinfló las 4 llantas del coche de mi madre y dejó un mensaje escrito en la guantera. Te vas a arrepentir si esto sigue. Lo encontré yo a la mañana temblando de rabia. Llamé a mi madre. La calmé mientras hacía fotos al daño y a la nota. Esa amenaza era clara y directa, y venía de alguien que estaba dispuesto a cruzar líneas. Presentamos la evidencia a la policía. El oficial encargado nos dijo que tomarían huellas y revisarían cámaras de la zona. No quise imaginar lo que estuvieran dispuestos a hacer si la presión mediática y judicial iba en aumento. Por la tarde, me hablaron de la fiscalía. Una testigo nueva quería declarar en secreto, pero con protección policial. Era otra mujer afectada por Diego. Al fin, más voces. El mosaico iba completándose. La audiencia en la que Diego debía comparecer resultó tensa. Entró con cara de quien sabe que está en apuros, pero aún juega a la despreocupación. Cuando el fiscal empezó a enumerar cargos y a leer transferencias, a Diego se le desfiguró el rostro. La sala se quedó en silencio. Entonces, en un gesto que no esperaba, Tania se levantó y pidió la palabra para defenderlo. Su voz era firme, pero noté en su mirada una fisura, dudas. En medio de la declaración, su madre se descontroló, acusándome de perseguirlos. La escena parecía tornarse en un espectáculo. El juez la cortó varias veces, pero lo que nadie supo hasta ese momento fue lo que mi abogado había conseguido. Un video de seguridad de una tienda de conveniencia en el que se veía a Diego y Tania intercambiando un sobre en plena tarde, semanas antes de la publicación del anuncio de embarazo. En el sobre había papeles. Nadie podía afirmar con certeza qué contenía, pero el intercambio fue claro y deliberado. Le pasamos ese video al fiscal. Al proyectarlo en la sala, más de uno tragó saliva. Esa noche, en un grupo reducido de mensajes con mi equipo legal y Laura, decidimos que era hora de ir un paso más allá. Solicitar formalmente a la fiscalía que imputara a Diego por fraude y coacción, y pedir medidas de protección para las mujeres que habían denunciado. No buscábamos humillación pública gratuita, buscábamos que la ley actuara. Salí de la reunión con el pulso acelerado, pensando en mi madre y en el coche con las llantas pinchadas, en Laura temblando en la sala de prensa, en las mujeres que se estaban atreviendo a hablar. Sentí una mezcla de ira y responsabilidad. Ya no era solo mi dignidad en juego, era evitar que otros cayeran en la misma trampa. Y mientras cerraba la puerta de mi casa esa noche, un mensaje de mi abogado llegó al celular. Orden de aprehensión en trámite. Prepárate. Se me hizo un nudo en la garganta y, sin poder evitarlo, sonreí con una calma extraña. Por primera vez desde que esto empezó, pude vislumbrar el final del tablero de juego. Pero todavía faltaba la jugada más peligrosa. Lograr que la evidencia se sostuviera en juicio sin que alguien moviera piezas para destruirla. El rumor corrió como pólvora. Diego tenía una orden de aprehensión en trámite. No sé cómo se enteró tan rápido, pero a los 2 días desapareció. No estaba en la casa de la madre de Tania, tampoco en los bares donde solía buscar trabajo, ni en los gimnasios donde se pavoneaba sin pagar mensualidad. Simplemente se esfumó. Tania, en cambio, no desapareció. Ella redobló su presencia en redes sociales. Publicaba fotos con la panza más grande, frases sobre resiliencia femenina y mensajes en los que me acusaba directamente. Mientras yo lucho por mi bebé, él busca venganza. Su madre le seguía el juego, repitiendo en entrevistas locales que yo era un militar abusivo que había montado una campaña para destruir a su hija. Yo ya no me dejaba afectar tanto por esas palabras. Lo que me preocupaba era el silencio de Diego. Un hombre como él, acostumbrado a vivir a expensas de otros, no se escondía porque sí. Ese silencio era amenaza pura. Un viernes en la noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad desde mi celular, vi algo que me heló. 2 figuras rondaban mi portón. No eran Tania ni su madre. Eran hombres altos, encapuchados, que revisaban los alrededores y se marcharon en una moto sin placas. Llamé de inmediato a la policía, pero cuando llegaron ya no había nadie. El oficial que me atendió lo dijo con frialdad. Ramírez, esto ya es otra liga. Diego está moviendo gente. Cuídese. El miedo se convirtió en rabia. Esa misma noche tomé el folder de pruebas y lo llevé directamente al periodista que había cubierto la rueda de prensa. Se lo entregué en mano. Si algo me pasa, quiero que esto salga publicado completo. Nombres, recibos, testimonios, todo. El periodista me miró serio y asintió. Entiendo. Voy a guardar una copia segura. Al día siguiente mi nombre estaba de nuevo en titulares. El vecino incómodo. Historial oscuro de Diego Morales sale a la luz. El artículo detallaba denuncias pasadas,
testimonios de mujeres, e incluso incluía fragmentos de entrevistas con Laura. Fue como una bomba. Los comentarios explotaron. La opinión pública que antes se dividía empezó a inclinarse más de mi lado. Tania reaccionó con furia. Publicó un video de 20 minutos llorando, gritando que todo era una conspiración contra ella y contra el hombre que amaba. Pero en su rostro se veía algo distinto. Cansancio, como si estuviera al borde del colapso. En los comentarios, por primera vez, la gente ya no la defendía tanto. La mayoría preguntaba, ¿y Diego dónde está? Pasaron 2 días de calma tensa. Yo me limitaba a salir solo para lo necesario. Y entonces, la reaparición. Un domingo por la tarde, mientras regresaba del súper, vi a Diego parado en la esquina de mi calle. Tenía la barba crecida, los ojos hundidos, pero la misma sonrisa soberbia. Se me acercó despacio, sin importarle que hubiera testigos alrededor. ¿Contento con tu circo mediático?, me dijo en voz baja. ¿Contento de que por fin se sepa quién eres? Se encogió de hombros. ¿Crees que eso me va a detener? Los papeles son papeles. Yo tengo lo que tú no. Alguien que me respalda. Me reí con ironía. ¿Respaldarte? Estás escondido como rata, Diego. Ni siquiera Tania puede cubrirte ya. Se inclinó hacia mí, con los ojos brillando de rabia contenida. No tienes idea de lo que soy capaz. Antes de que pudiera responder, una patrulla dobló la esquina. Diego retrocedió y salió corriendo entre la gente. Los policías lo persiguieron, pero se esfumó entre calles estrechas. Esa noche recibí una llamada anónima al celular. Contesté y escuché solo una frase, dicha con calma helada. La próxima vez, no corro. Me quedé con el teléfono pegado al oído, escuchando el silencio después de esa frase. Sentí que el verdadero enfrentamiento apenas estaba por comenzar. Después de esa llamada, dejé de dormir con la misma tranquilidad. Cada ruido en la calle me parecía un aviso. Cada sombra en la ventana un posible ataque. No era paranoia. Ya había visto demasiado para confiar en la casualidad. La fiscalía, mientras tanto, aceleró el caso. El periodista que había publicado el reportaje entregó copias adicionales de todo el material. Laura y otras 2 mujeres declararon oficialmente. El expediente contra Diego se volvió más grueso y sólido. El fiscal me llamó una tarde. «Señor Ramírez, tenemos la orden de aprehensión firmada. Ahora es cuestión de localizarlo». Pero localizarlo era el problema. Diego sabía cómo esconderse y tenía a Tania cubriéndolo. Ella empezó a aparecer menos en redes sociales, y cuando lo hacía, ya no lloraba. Ahora hablaba con un tono casi místico, como si estuviera convencida de que el amor verdadero lo justificaba todo. La gente, sin embargo, ya no compraba su discurso. Los comentarios eran duros, incluso crueles. Poco a poco, la simpatía pública se inclinaba de mi lado. Un día, recibí un mensaje inesperado en Instagram. Era un DM de una cuenta con nombre femenino. Sé dónde está Diego. Quiere irse del país. Tengo pruebas. Dudé en responder, pero lo hice. ¿Quién eres? La respuesta fue inmediata. Alguien que también fue engañada. Si quieres atraparlo, actúa rápido. Adjuntó una foto. Diego en una terminal de autobuses, con una mochila negra al hombro. La foto era reciente. El reloj del andén marcaba esa misma mañana. Corrí a la fiscalía y entregué la información. El fiscal frunció el ceño. Puede ser una trampa, pero no podemos ignorarlo. Vamos a mandar un operativo. Esa tarde me quedé en casa, con el corazón latiendo como si yo mismo estuviera en esa persecución. Pasaron horas sin noticias, hasta que a las 11 de la noche recibí la llamada. «Lo tenemos». Me senté en silencio. Diego había sido detenido en un hotel barato cerca de la central camionera de Taxqueña. Llevaba identificaciones falsas y un sobre con dinero en efectivo. La policía lo trasladó a un centro de detención provisional. Creí que, al saberlo bajo custodia, sentiría alivio. Pero lo que vino después me dejó en shock. Tania apareció al día siguiente en televisión local, entrevistada en vivo, diciendo que todo era una injusticia, que Diego era inocente, que yo había armado pruebas falsas, que las mujeres que declaraban contra él eran exnovias despechadas, pagadas por mí. Lo decía con tanta seguridad que por un momento sentí el estómago voltearse. La periodista le preguntó directo: «Señora Tania, ¿qué va a hacer ahora que el padre de su hijo está detenido?» Ella sonrió, tocándose la panza como si estuviera en una sesión de fotos. «Voy a luchar por él, y mi bebé crecerá sabiendo que su papá fue un hombre perseguido injustamente». Apagué la televisión de un golpe. No sabía si reír o gritar. Esa mujer había perdido todo contacto con la realidad. Esa misma noche, recibí un correo electrónico anónimo. Adjunto venía un archivo comprimido. Lo abrí con cautela y encontré decenas de capturas de pantalla, conversaciones entre Tania y Diego, planeando cómo manipular la narrativa pública. Una de las frases me dejó helado. «Cuando me detengan, tú hazte la víctima. Emilio quedará como el obsesivo».
Este bebé nos asegura la lana. Era la prueba final. Pero antes de que pudiera entregarla, sonó el timbre de mi casa a la medianoche. Miré por la cámara y vi algo que me congeló. Tania estaba ahí, sola, llorando y pidiendo que le abriera la puerta. Me quedé mirando la pantalla de la cámara de seguridad, sin mover un músculo. Tania estaba frente a mi portón, con la panza ya muy notoria y lágrimas resbalando por su rostro. Golpeaba la puerta suavemente, como si buscara despertar compasión. «Emilio, por favor, abre», gritaba entre sollozos. «No vengo a pelear, solo necesito hablar contigo». Por un momento, dudé. Parte de mí quería escucharla, cerrar este círculo de una vez por todas. Pero otra parte, la que recordaba cada mentira, cada manipulación, me decía que no cayera en su juego. Encendí el altavoz. «Vete, Tania. No tengo nada que hablar contigo». Ella alzó la mirada hacia la cámara, con esa mezcla de desesperación y teatralidad que conocía tan bien. «Diego no aguanta la cárcel. Está pidiendo que retiremos las denuncias. Dice que si hablo contigo, podemos arreglarlo». Me reí con incredulidad. ¿Arreglarlo? ¿Después de todo lo que hicieron? ¿Después de querer usarme como cajero automático? Tania se tapó la cara y lloró más fuerte. Yo no sabía que esto iba a llegar tan lejos. No pensé que lo fueran a detener de verdad. La ironía me atravesó como un cuchillo. No sabías, pero ahí estás en televisión diciendo que vas a luchar por él, que es inocente. No vengas a mi casa a hacer teatro. La policía llegó pocos minutos después, alertada por mis llamadas anteriores de hostigamiento. Se la llevaron en calma, no por delito, sino para evitar que siguiera merodeando mi casa. Desde la ventana la vi subir a la patrulla. Antes de entrar, giró la cabeza y me lanzó una mirada que nunca voy a olvidar. No era odio, ni amor. Era una mezcla torcida de derrota y orgullo herido. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Diego enfrentó formalmente los cargos de fraude y amenazas. Laura y las demás mujeres declararon con firmeza. El video del sobre y los recibos bancarios cerraron la pinza. El juez dictó prisión preventiva mientras avanzaba el proceso. Tania dio a luz en medio del escándalo. Nadie la acompañó a la clínica, salvo su madre. Publicó una foto con el bebé, escribiendo: «Nuestro milagro, fruto del amor verdadero». Los comentarios fueron despiadados. La mayoría no le creyó nada. La reputación que tanto intentó sostener se desmoronó con cada publicación. Con el tiempo, las cosas se asentaron. Diego fue condenado a varios años de prisión por fraude y amenazas. Sus amigos peligrosos nunca aparecieron a defenderlo. En la cárcel perdió la soberbia. Ya no era el hombre que sonreía con cinismo. Era solo otro interno más. Tania terminó aislada, sin apoyo económico, sin credibilidad y con un hijo en brazos. Se refugió en casa de su madre. Intentó mantener la narrativa de víctima, pero la gente dejó de prestarle atención. Se volvió un eco, un fantasma de redes sociales. La madre de Tania cayó en la misma trampa que había ayudado a tejer. Su insistencia en proteger las mentiras de su hija la dejó marcada en el barrio. Nadie volvió a creer en sus palabras. Laura finalmente encontró un cierre. Con las pruebas aportadas, pudo limpiar su nombre y empezar de nuevo. Me escribió una carta meses después agradeciendo que, por fin, alguien había puesto un alto a Diego. Mi madre, después de todo, recobró la calma. Volvió a caminar tranquila por la colonia, orgullosa de que su hijo no se dejó doblar por la manipulación. ¿Y yo? Aprendí una lección que nunca olvidaré. El campo de batalla no siempre está en un desierto lejano. A veces está en la sala de tu propia casa, disfrazado de amor, de familia, de promesas vacías. Una noche, meses después de que todo terminó, me senté en el sillón y revisé mi celular. Ahí seguía el archivo con todas las pruebas, los mensajes, las capturas. Lo guardé en una carpeta llamada Nunca Olvidar. Respiré hondo y sonreí, con una calma nueva, porque entendí que al final la verdadera victoria no fue que Diego acabara en prisión, ni que Tania quedara expuesta. La verdadera victoria fue recuperar mi vida, mi dignidad y la certeza de que nunca más dejaría que alguien jugara conmigo así. Apagué el celular y por primera vez en mucho tiempo dormí profundamente.